Grabando. Grabando. ¿Ah? Puta la weá. Grabando. Pero no caí en la weá, pues weá. No es que estamos empezando a grabar. Ya, vamos a empezar a grabar al toque. ¿Viste? Le cambió el nombre, pues no quiere salir como María Paz. Uy, que cuidaste los detalles. No, weón, fue porque hoy día tuve... Estoy grabando todo esto, weón, ¿ah? Ah, ¿no lo vas a volver a...? ¿Lo vamos a Grábalo, poner, grábalo. no? ¿Qué tanto? ¿Te da vergüenza? Sí, pavane la weá. No, me da vergüenza, pero igual empezar así es un poco raro, ¿no? Por lo menos la empezada. Acopio, Ya, tiempo, cansancio, ahogo, más tiempo, lectura, películas, desgaste, tareas, nuevamente acopio y más tiempo. Las paredes se hacen estrechas y los rostros amados a ratos se detestan para luego volverlos a amar. La tecnología es una ventana sin aire fresco, solo una ventana cerrada. En tiempos de lo incomprensible, leemos un cuento. Al principio, la muchacha del Dauphin había insistido en llevar la cuenta del tiempo, aunque al ingeniero del Peugeot 404 le daba ya lo mismo. Cualquiera podía mirar su reloj, pero era como si ese tiempo atado a la muñeca derecha o el bip bip de la radio midiera otra cosa. Fuera el tiempo de los que no han hecho la estupidez de querer regresar a París por la autopista del sur, un domingo en la tarde, y apenas salido de Fontainebleau, han tenido que ponerse al paso, detenerse, 6 filas a cada lado. Autopista del Sur de Julio Cortázar comienza así. Minutos, horas, días y meses en un embotellamiento a la entrada de París. Roles que se asumen, amores que parecen posibles, trifulcas, muerte, avances minúsculos, calor y frío, sol y nieve. Todos sucumben al acomodo en un nuevo tiempo que no se sabe cómo transcurre. Con este cuento, habitando la incerteza, inauguramos la 4ª temporada del Bueno, el Malo y el Feo, con nuestras crónicas del encierro. Muy buenas noches, don Cristian Tejeda, don Rodrigo Lagos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va el Buenos días, encierro? interno. Aquí estamos más encerraditos que, ¿sabes? Sí. Yo estoy tomando agua. Algo pasa con la conexión, ¿eh? Agua con... Con hielo. ¿Sí? Bueno, normal, es parte del encierro. El No nos encierro conectamos que a bien, veces po. no se conectan, ¿no? Sí, pues, Estimados, creo que nos hacía falta. es un poco la vorágine de intentar comunicar alguna cosa, de intentar eh, quitarle tiempo a la noche, a la tarde, de ver a los amigos, de discrepar un poco como siempre. Y nada, la invitación es a eso, a discutir un poco, a hablar del cuento, a problematizar, intentar buscar alguna relación entre la fantasía y la realidad. ¿Por qué escogiste este cuento para nuestro primer capítulo de la 4ª temporada? Cuéntanos, Martín. Lo que pasa es que habíamos estado conversando, de hecho tú mismo habías hecho la ¿Yo qué? propuesta de tener una especie de retomar nuestros programas este año a partir de la idea del encierro, ¿no? O sea, estamos en una situación compleja, una situación que nos mantiene en una cuarentena sin un horizonte fijo. En principio ya llevamos, ¿qué? 3 semanas. Sí, algo así. Ya Y, uno ni el tiempo lo tiene bien claro. claro. Entonces, bueno, a propósito Eso del es encierro, me interesante, pareció... eso es interesante, ¿eh? Eso es interesante porque el otro día en la casa, obviamente, ustedes tienen niños igual, y en mi casa mi hija me decía, ¿qué día es hoy? Me dijo. Ah, verdad, no importa, no importa, Claro, no Es importa un qué día día sea. cualquiera. pareciera que el encierro hace eso, un poco perder, Mm. perder de vista la noción del tiempo,
la noción de los rituales programados, se almuerza a la hora que el almuerzo está listo. Claro, de alguna manera, en mi caso, tengo una bebé que nos controla más o menos los espacios de tiempo, o sea, duerme a una hora, despierta a una hora, y por lo tanto tampoco es tan libre, ¿no? Estamos un poco ordenados el, el cronos de la niña. Pero escogí este cuento porque me parece una tremenda apuesta de Cortázar al intentar fusionar, discutir dos elementos que son aparentemente paradójicos. Por un momento, la idea de la apertura, ¿no? Del viaje, del traslado, de la movilidad, de la apertura tecnológica que le permite, sobre todo al mundo occidental, con algún acceso a recursos en la segunda mitad del siglo XX, que es el automóvil, ¿no? Y por otro lado, esta movilidad constreñida en una situación cada vez más cotidiana, justamente con la ampliación del parque automotriz, dado que todos se mueven en vehículos, se da la paradoja de que es posible que en algún momento se produzcan tacos, ¿no? Y en este caso, el taco que se produce, el embotellamiento que narra Cortázar, es un embotellamiento de tiempo indefinido, que él en una entrevista por ahí insinúa que pueden llegar a ser meses. De hecho, el mismo relato va dando algunas pistas temporales que primero nos hablan de minutos, nos hablan de días, llega la noche, pero después llega otra noche, pero también cambian los climas, ¿no? Inicia el taco en temporada de verano con un calor asfixiante, para luego encontrarnos ya mediando el cuento hasta con noches de lluvia y nieve, ¿no? Con fríos que hacen necesarios incluso desgarrar los tapices de los vehículos para poder usar algún tipo de cobijo. Entonces, en síntesis, escogí el cuento por esa paradoja. La paradoja del movimiento, la paradoja de la libertad, la paradoja de la apertura, de la salida, versus la paradoja del encierro, que significa encerrarse dentro del auto, pero también el encierro que significa estar en un taco sin posibilidad de poder avanzar ni de poder retroceder, ¿no? Eso. ¿Te gustó el cuento, ¿A qué le dices? Tejeda? ¿A él o a mí? Tú hiciste la pregunta. Tejeda. A mí me encanta ese cuento, lo leí quizás cuando tenía 18 años, es decir, 17, 16, es decir, hace poco. Ayer. Hace muy poco tiempo. Claro. Ayer. Ah, no, quizás el encierro lo lea mal, pero es un cuento entretenidísimo, como todos los cuentos de Cortázar. Lagos. Eso quizá es ficción tan simpático, que te atrapa, que te hacen que te imbuyes dentro del cuento. Rodrigo, ¿estás ahí? Es curioso. Sí, es curioso el. Entonces ahora sí tiene que llegar. Ah, no, sí, Que digo que ahora Diego, necesariamente hoy día ya no puedo llegar tarde a estas ya no reuniones. puede llegar tarde ni faltar, pues, ya sería como... Sí. No, el cuento de Cortázar es bien paradojal desde la perspectiva justamente de algo que en algún momento conversamos, que era esta idea un poco de este encierro fuera, ¿no? Y cómo de algún modo, sí, a diferencia sí creo que hay una distinción que creo que no es menor. En este momento nosotros estamos en un encierro en donde la novedad de conocer a un extraño no es tal, ¿no? De algún modo nuestras relaciones se vuelven mucho más intensas al interior de ese grupo o núcleo que a veces puede ser uno mismo. No, tenemos a varios amigos que están solos en este momento, ¿no? Solos no por decisión, sino porque
viven solos, pues, esa es la razón de ser, ¿no? Y creo que ese aislamiento, creo que de algún modo les está enseñando y nos está enseñando cosas que muchas veces para uno pueden pasar por alto, ¿no? La vida intensa con el grupo más íntimo, como la estamos teniendo ahora, es también una novedad, es también una excepción y es también una prueba, ¿no? Claro. Creo que ahí hay una prueba al hastío, por una parte, y una prueba y un desafío a la novedad, sobre todo si tenemos hijos pequeños o si hay hijos pequeños que requieren nuestra atención. Eso yo creo que ahí hay una diferencia que no es menor, que hay que hacerla notar, eh, porque son dos tipos de aislamiento, diría yo. A mí sí. A mí, a mí me gusta este cuento, o sea, llevándolo un poco a la dimensión de lo que estamos viviendo, ¿no? Crónicas del encierro en el bueno y el malo y el feo, ¿no? Que este encierro en alguna manera, de alguna manera que nos muestra Cortázar, nos retrotrae a la idea de que hay distintos tipos de encierro, porque el encierro que se vive dentro del cuento no es como un encierro en el afuera, ¿no? Es una autopista, pasa el clima, pasan distintos tiempos, ¿no? Y la dimensión del automóvil igual que es un encerrado, ¿no es cierto? Que es estar encerrado pero movilizado a la vez, ¿no? Claro. Entonces, el hecho mismo ahora del encierro, ¿no? Estar aquí en cuarentena es igual una especie de encierro que tiene también sus características súper particulares, ¿no? Porque no es el encierro del encarcelamiento, ¿no? He escuchado a algunos que dicen como esta situación es casi carcelaria, ¿no? Pero, No. bueno, O algunos sea, están, las diferencias están en que algunos están solos, ¿no es cierto? Otros están con su familia y hay algo, podría sí haber algo de carcelario, pero no carcelario en un sentido literal, ¿no es cierto? En el sentido de que estamos absolutamente privados, ¿no es cierto? De salir y no estar, ¿no es cierto?, con nuestra gente querida o distintos tipos, ¿no es cierto?, de características que podrías, con la cual podrías pensar distintos tipos de encierros, ¿no? claro. Podrías irte en la metafísica y pensar en un encierro, ¿no es cierto?, universal, ¿no? Estamos encerrados en este maldito planeta. También son posibilidades de pensar el encierro. Estuve Puede leyendo encierro durante la tarde. también Ah, perdón, dale, Rodrigo. en eh, ese encierro Ya. demencial, ¿no? Ese encierro que de algún modo también es una forma de encierro, la locura, ¿no? Yo creo que muchos de algún modo están viviendo este encierro con cierta angustia. De hecho, hace unas horas atrás conversaba con alguien que me decía que su nieto que vive con esta persona había entrado en una especie de depresión justamente porque este aislamiento le estaba afectando anímicamente intensamente. Entonces también está ese encierro eh, que, que a pesar de tener gente a tu lado, te termina aislando potentemente, ¿no? Y es un tema de cuidado, ¿no? Mm, mm. Está ese encierro metafísico, pero también el encierro psíquico. Sí, estuve leyendo durante la tarde una entrevista que le hacen eh, en una página que se llama Lobo Suelto, una entrevista que le hacen a Emanuel Cocha. ¿Lo ubican, Emanuel Cocha? Es un... Podría decir lo ubico en el sentido así como muy superficial, así. Lo ubico. He escuchado su nombre, Sí, no bueno, lo he es leído más. un, es un filósofo contemporáneo, bastante joven, pero justamente él habla de esto que insinúa Tejeda, ¿no? Esta idea como de, y él le llama así, él le llama arresto domiciliario indefinido, ¿no? Esta situación que él la considera absurda, ¿no? Un signo más un poco como la lógica de lo que él plantea ahí, un signo más como del patriarcado humanocentrista, de suponer que esto es responsabilidad. Disculpa, ¿ese término es del filósofo o es tuyo?
¿El humanocentrista? Humanocentrista. No, el humanocentrista es mío. O sea, yo lo traduzco porque él le coloca un término técnico que ahora no lo recuerdo. Pero básicamente la idea es Una esa. gran neologismo. Sí, pues, la idea es que el hogar ha estado asociado de alguna manera en las culturas siempre como una imagen media patriarcal y además el pensamiento contemporáneo occidental siempre ha estado situando al ser humano como en el centro, para bien y para mal, digamos, del devenir del planeta, ¿no? Es decir, la responsabilidad del humano frente a la catástrofe, la posibilidad del humano de salvar al planeta, ¿no? Es decir, siempre el humano en el centro de la cuestión, cuando en definitiva un elemento que incluso hasta su condición de vitalidad, como un virus, ¿no? Que una discusión respecto a si es que el virus está vivo o no está vivo, ¿no? O sea, se dice que es una proteína o que está como envuelto en una proteína, yo no soy biólogo, no tengo idea de eso, pero aparentemente no es lo mismo que una bacteria, digamos, sino que es una cuestión un poco más compleja, pero justamente algo tan ínfimo, tan pequeño, tan nada, digamos, es capaz de poner en jaque a quien se atribuye la posibilidad de destruirlo todo o de salvarlo todo. O sea, esa posibilidad igual interesante porque lo ancla con algo que también decía Rodrigo, que tiene que ver con esta idea del planeta como la casa de todos, ¿no? Es decir, él también habla del El planeta. oikos. ¿Ah? El oikos. Claro. En griego. Claro, exactamente. La oikonomía. Claro. Entonces, en esta casa de todos hay también espacio para el virus, ¿no? ¿Por qué suponer que el virus no tiene más derecho que el ser humano de poder habitar el tema? Si es posible utilizar el concepto derecho, ¿no? O sea, que también es una Claro, weá. yo si tuviera que apelar a un gran amigo mío que se llama Spinoza, claro, si el derecho es igual a la potencia de cada uno, tiene todo el derecho. Ahora, si lo ponemos como derecho, precisamente como lo que estás diciendo, ¿no? Derecho humano, ¿no es cierto? Este conjunto de normas, ¿no es cierto? Que inventa el ser humano para regirse, no, bajo ese aspecto quizás no. Y No qué tiene ese tipo de interesante porque, derecho, pero tiene la potencia. interesante porque en esa acepción de derecho ya no importa la potencia, ¿no? O sea, si es que Spinoza situaba el derecho en el marco de la potencia, y las sociedades han situado el derecho en el marco de la justicia, ¿no? La justicia aparentemente no tiene mucho que ver con la potencia. Bueno, yo diría más bien que el derecho que, ¿no es cierto?, que de la justicia. Fíjense que hay un tema ahí interesante, pero que mezcla como niveles ontológicos, ¿no? Que yo creo que también es bueno distinguirlo, porque desde luego El jefe se puso la jineta, le mandó porque es ontología a cada que uno. me carga esa mezcla de niveles así tan gratuita, weón, como si podamos pasar tan lisa y llanamente desde la naturaleza a nuestra puta e insignificante cultura. Justamente ese es el problema, ¿no? Lo que le señalaba Martín. Claro, cuando el ser humano se arroga el derecho de plantearse como referente en torno a la medida de lo justo, injusto, incluso en la naturaleza, y el virus se vuelve en el enemigo, nos olvidamos que esta cosa en biología, definida por el paradigma biológico que impera hoy, tiene que ver mucho con este tipo de circunstancias. Estos, comillas, accidentes, mutaciones, esto que en algún momento también se hizo llamar lucha por la vida, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento interesante que también genera algo que creo que es muy importante en estos momentos, que creo que ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, pero creo que hoy día se siente más. Y lo dice uno de mis filósofos favoritos, ¿no? Que está vivo todavía. Habermas. Sí, Habermas. Y dice que nunca nos habíamos sentido tan insignificantes. Desde hacía bastante tiempo, la humanidad completa no se sentía tan insignificante. Y creo que eso hace muy bien. Creo que de algún modo es
aliciente justamente a herir ese ego que es tan propio del capitalismo, ¿no? De lo contrario, eh, nos quedaría todavía la sensación que efectivamente, incluso piénsenlo como lo han dicho algunos científicos actualmente, la vacuna va a salir, pero va a salir un año más, estaban diciendo, 7 Oye, meses, iba a salir 12 meses. cara, y va a haber que comprarla. Y primero van a Exactamente. tener acceso a los países ricos. Es decir, Claro, yo creo que yo no suscribo todavía, no me interesa. no me convence todavía la posibilidad de suponer que tras este episodio, este acontecimiento, eh, va a surgir la sociedad nueva, digamos, y que vamos a cambiar el capitalismo y que, No, no sé, creo nadie ha que dicho no. eso. Pero, ¿Quién dijo eso, pero, hombre? oye, Qué oye, ingenuo. pero hay que poner, mira, la misma discusión que estábamos llevando a cabo, también hay que ponerla en contexto con esta otra, ¿no es cierto?, posibilidad que dice Martín, ¿no? Que son también tipos de encierro, po. O sea, el hablar de antropocentrismo, o como dice con su neologismo nuestro amigo Martín, el humanocentrismo, le puse ahí el carácter de género, ¿no es cierto? Ah, no, el antropocentrismo, el humanocentrismo. Lo reconozco. Es un tipo de encierro, po, es un tipo de encierro en el cual, ¿no es cierto?, domina la idea, ¿no es cierto? Claro. La vida domina un límite conceptual, ¿no es cierto?, sobre acerca de cómo nos concebimos, ¿no? Como la cosa más importante que existe en la naturaleza, como si la naturaleza fuera solamente el planeta y no hubieran miles de galaxias y planetas que están chocando en el universo, como lo diría, ¿no es cierto?, tan irónicamente Nietzsche en Verdad y Mentira, en sentido extramoral, ¿no? Pero también esta posibilidad, ¿no es cierto?, de que viene la sociedad nueva y van a haber cambios importantes, sigue estando, ¿no es cierto?, dentro de este encierro conceptual, ¿no es cierto?, Exactamente. como si esta posibilidad ahora sí le diera al ser humano la legitimidad, ¿no es cierto?, para, para ser autónomo al estilo de Ilustración, ¿no es cierto?, el despertar. No, yo tampoco creo en ese tipo de... ¿Quién Porque lo ha también dicho? están A dentro ver, de la misma... pero ¿quién sostiene eso? No, ¿Qué no, ca- eso es lo que dijo Martín, que creo, o sea, poniendo la idea, ¿me entendí? Dijo, ¿Pero no, quién lo dijo? ¿Quién No, no, defiende esa idea? o no, sea, no, creo que de alguna manera en tus palabras, cuando hacías No, la referencia, no, sale de ah, no, yo no allá. soy, yo no digo, No, mira, por yo suerte creo que no, la estamos idea, grabando esto, a mí por suerte no me estamos metan grabando en esto, así que podemos rollos que se retroceder. imaginan ustedes solitos. Búsquense sus enemigos solos, compadre. Ya el yo encierro no he les dicho está absolutamente nada. causando fiebre. Yo estaba pensando, cuando yo decía esto, estaba pensando como en la idea de sentido común, ¿no es cierto? Que no solamente surge ahora, sino que puede surgir a partir de cualquier... Fue como en el 2008, cuando hubo esta crisis financiera, se acaba el capitalismo y va a Sí, surgir claro. la humanidad. ¿No? No, pero han estado circulando Sí, con el narrativas, sentido común. discusiones respecto de esta Eso es, posibilidad. Ha estado circulando CISEC narrativas. con un planteamiento así. ¿Quién? Ah, ¿Quién? ¿Sisac? sí, claro. No sé si se pronunciará así, ¿no? Sí, sí, Eh, claro. sí, sí. Eh, El filósofo del este, ¿no? la periodista Klein, creo también. Naomi Klein. Eh, Rodrigo Lago. Ah, no, no, verdad, no. No. bueno, Chomsky viene un poco como tratando de buscarle, digamos, una ruptura al capitalismo desde cada acontecer que aparece, digamos. Entonces, creo que no es lejana a la posibilidad del pensamiento crítico el suponer que los aconteceres son signos de alguna manera de la decadencia del capitalismo, digamos. O sea, ahora la cuestión es si efectivamente, porque a mí me gustó ese giro que le dio Tejeda a la posibilidad no solamente de plantear el encierro como una posibilidad física o metafísica y metafísica, sino que además también conceptual, ¿no? Es decir, de qué modo el encierro permite también la apertura, ¿no? El desencierro al pensamiento, a un concepto otro, digamos, como para poder no solo comprender
aquello que nos está pasando en nuestras subjetividades, digamos, sino que también para comprender lo que está pasando en términos sociales. Porque evidentemente están pasando cosas a nivel social, cosas que no estaban, que no eran esperadas, ¿no? Pero de esa perspectiva quizás el encierro, más que ser ese espacio de renovación conceptual o lo que eh, o de creación, es simplemente este punto de inflexión, ese punto justamente que tensiona la convivencia primero social al interior de lo que estábamos viviendo nosotros en un sentido totalmente opuesto a partir del 18 de octubre. Todos a la calle, todos en marchas, todos en movilización social, todos por participación, y viene este batatazo en un sentido contrario, que de algún modo igual nos sitúa en una posición en donde debemos forzar el pensamiento en una dirección diferente también, ¿no? Eso también es muy interesante. Yo creo que no sabemos qué dirección tomará esto, o qué efecto tendrá, incluso en términos políticos. Hay algunos que andan pidiendo todavía la renuncia de Piñera. Yo no sé si esto le ha debilitado o le ha fortalecido. Está por verse. Eso Sí, es no, yo creo todavía que cierto, ¿no? Eso, sí. eso es lo importante, creo yo, ahora, ¿no? Estamos en esta zona, alguien me decía ya no líquida, gaseosa del escenario social. Lo Falta un filósofo discutíamos. que tome el concepto. Po. ¿Ah? Falta un filósofo que nomás que tome el concepto, ¿no? Y diga, Claro, el mundo líquido pasamos al mundo gaseoso. claro, claro. Estaba tratando de Estoy hacer el en- nexo con el cuento, ¿no? Y un poco lo que me pasa con el cuento, ya no como metáfora del encierro, sino que como metáfora de la organización social, de la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera lo que ocurre en el cuento, para quienes no han tenido ocasión de buscarlo, se llama Autopista del Sur. Salió el año 64 y pertenece al libro Todos los Fuegos del Fuego. Está disponible en internet en varias versiones, hay unas mejores que otras, pero básicamente el cuento es el mismo, eh, de Cortázar, ¿no? De Julio Cortázar. Eh, lo que pasa en el cuento, en este embotellamiento, es que quienes quedan más o menos cercanos, ¿no?, a la vista, eran 6 pistas a la entrada de París que venían circulando vehículos. Eh, Todos los vehículos, los personajes se llaman como sus vehículos, ¿no? Estaba el Renault, estaba qué sé yo. El ingeniero del Peugeot es un poco el protagónico, si uno quisiera, ¿no? La chica del Dauphin era como su, su coprotagónica. Deciden organizarse, se organizan, ¿no? Frente al paso de los días y a las situaciones vitales que van ocurriendo, ¿no? Que alguien se enferma, que alguien necesita agua, que hay otro carro, otro vehículo que tiene agua, en fin, se empiezan a generar mecanismos de organización eh, estructurados, con liderazgos claros, con aparatos militares de algún modo, con encargados de abastecimiento, y estas microcélulas generadas en función de un territorio específico, ¿no? Acotado, que dice relación con aquellos vehículos que están más o menos cercanos, se ponen en relación con otras células también organizadas en otros territorios un poco más lejanos de la gran fila, digamos, de vehículos. Entonces esa metáfora, la metáfora de la organización social, es interesante porque de alguna manera en esta situación de encierro, esta misma situación de encierro, ¿no? Hoy día, este mismo pensar, este mismo espacio, o clivaje, o ¿cuál fue la palabra que usaste, Rodrigo? Y va. No fue No, clivaje, clivaje, yo pero no uso esa palabra. No use esa palabra, por favor. no, pero dice relación con la idea de el momento en que se pasa de un estado a otro, ¿no? Eh, Creo yo que si hay algo que de alguna manera resiste
a la posibilidad de una transformación es justamente los mecanismos aprendidos de organización social, ¿no? Es decir, de alguna manera... ¿Pero tú crees realmente eso? O sea, ¿Qué? es bien curioso esto que tú estás diciendo, porque me sonó, te lo voy a decir así, brutal, para puro polemizar, ¿no? Ya. Resultó de añejo, rancio, de un sesentero, de una manera así casi descrita en un manual Ya, pero más allá organizativo de y lo de que te cómo... provocó, argumenta. Es que me provocó que describía un momento histórico en el que funcionó, ¿Qué? pero que hoy día no tiene ni una posibilidad. Eso me ¿Qué? describió el ¿Pero cuento. qué es lo Eso que que no tú, tiene ninguna todo, posibilidad? La lo que no tiene ni organización una social. posibilidad, esa manera que describe el propio cuento, la organización de esa comunidad. No No, es, claro, está bien. Lo que pasa es que da igual el modo en que se organice o no se, o no se organice. es que no es claro. Lo que ocurre y lo que está más o menos garantizado es que organización social va a haber. Ah, sí, ese sí. Es imposible que no ocurra, ¿no? De hecho, Claro. el mismo cuento muestra al menos 2 o 3 modos de organización distintos. Por lo tanto, yo no estoy diciendo acá que el modo verticalista, ¿no es cierto?, de organización con aparataje militar, qué sé yo, y, más o menos conocido, es el que se va a imponer, el que va a resistir. Lo que va a resistir, y creo yo que es fortalecido, es justamente la capacidad social de autoorganizarse. Justamente como contrapeso y como tal vez aprendizaje del 18 de octubre, ¿no? Del estallido social. Creo que las posibilidades de organización social son mucho más fértiles hoy día que lo que eran eh, el 17 de octubre. O sea, creo que el proceso tanto de revuelta como el proceso de pandemia, lo que ha hecho es poder generar aperturas a nuevos mecanismos, nuevas formas de organización. Eso. Sí, ahí, claro, yo que ahí me perdí un poco con la metáfora, ¿ah? Me quedo un poco con lo que decía, pero que tiene relación, ¿no es cierto?, con lo que decía Rodrigo sobre el hecho de que esto va en contra, ¿no? O sea, este pensamiento, me quedé como pensando en eso que reflexionaba Rodrigo a propósito de que hubo una situación que es esta pandemia que vino totalmente en contra, ¿no? Cuando yo Ah, encuentro que sí, sí. y que hay más puntos de conexión, ¿no es cierto?, que puntos de diferencia, ¿no? A lo mejor por eso hacías ahora, a lo mejor ahora caigo, ¿no es cierto?, porque hacías la metáfora de la organización, ¿no? Sí, po. Eh, pero, no, o sea, Igual me parece bien interesante develado, lo que ha develado en alguna medida, ¿no es cierto?, la pandemia, que es que existen, ¿no es cierto?, distintos aparatos que funcionan, ¿no es cierto?, como el de la salud, o como el de la educación, ¿no es cierto? Pero bueno, yo diría que más el 18 de octubre, ¿no? Que finalmente funcionan, ¿no es cierto?, a la orden de por lo menos en Chile, ¿no?, de un sistema mercantil bastante acusado, ¿no es cierto?, y que a la hora de la pandemia ha quedado claro, ¿no es cierto?, que apareció, ha quedado claro que hay un vínculo social efectivo, ¿no es cierto?, entre lo que sucedió el 18 de octubre y lo que sucede, ¿no es cierto?, con este tema del coronavirus, ¿no? sí. Porque finalmente tenemos sistemas educacionales mercantiles bastante debilitados, tenemos un Estado bastante debilitado, y yo creo que una de las cosas que está pidiendo, o sea, que se visualiza por lo menos, ¿no? O sea, que la gente visualiza que parece que el Estado, ¿me entiendes o no? No era ese monstruo tan terrible, ¿no es cierto?, que necesitamos, en un Estado tan mercantil, necesitamos un poco más de Estado, ¿no? Para Es poder que, proveer, ¿no es cierto?, de estos servicios, de estas grandes instituciones que son, ¿no es cierto?, la salud, la educación, y podemos pensar en otras cosas, ¿no?, que quedan develadas, y que yo creo que quedan develadas, ¿no es cierto?, también en gran parte del mundo, ¿no?, que los sistemas de salud no están precisamente tan preparados para contener brotes, ¿no es cierto?, como este. Uno podría decir, ya, está bien, pero ¿quién está preparado realmente para esto? Pero la cuestión no es eso.
es precisamente que lo que devela es que no estamos absolutamente para nada preparados. No, es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo la impresión de que colocarlo en un hilo reflexivo y que los una así tan directamente puede ser un error. ¿En qué sentido? ¿Es una qué, perdón? Que puede ser un error. Colocarlos en ese hilo de continuidad. ¿Qué? 18 de octubre, pandemia, Ya. exacerban simplemente lo mismo. Y me da la O- impresión que no es así. Y no es así por cómo hoy día se está pensando desde el poder, sobre todo, el que nos constituyamos en una sociedad de una condición con una nueva forma de fragmentación. Incluso se está hablando de que, que salgamos y entremos a cuarentena, que estudiantes vayan al colegio y otros se queden. Entonces, vamos a tener un poco una forma de reacción del capitalismo que de algún modo va a trastocar ciertas lógicas que ya no van a, o sea, van a ir más directamente vinculadas a eso que muchas veces pasaba por alto hasta antes del 18 de octubre. Pasaba por alto, quiero decirlo, en términos de la temática de discusión pública en los medios, fundamentalmente, ¿no? Que no nos gustarán, pero finalmente son parte del relato importante de que refleja el momento o el tiempo. Mira, yo Y creo tiene que que la ver con gran, yo el creo que tema de la, que, pero es que, déjame terminar, tiene que ver justamente con esta idea de nos van a chantajear con nuestra propia vida. Nuestra propia vida se vuelve en el elemento de chantaje. Pero no nuestra vida no nuestra vida en el futuro de nuestra jubilación con nuestra poca pensión o nuestra mala educación con un sueldo miserable, O sea, ¿qué sino punto de nuestra conexión? vida de que te vas a morir. Si no obedeces, te mueres. Pero entonces estás diciendo que sí hay puntos de conexión, po. Sí, pero no son así. No, pues no, yo, sí, Es está una bien. conexión. Lo que pasa Es es que que lo esa que pasa es que, linealidad me preocupaba que... mira, incluso podríamos agregarle un tercer punto de conexión por nuestra situación territorial. Nosotros estamos grabando este programa desde distintos hogares, desde distintas casas de la ciudad de Osorno. Osorno hace menos de un año estuvo casi 6 semanas sin agua, ¿no? ¿Cuántos días fueron sin agua? ¿Como un mes? ¿Algo así? ¿No? Sin agua, ¿no? un mes parece que fue. Claro, Que bueno, ahora ni lo sin recuerdo. agua. Bueno, no sé, para casa. Sin agua Fue para harto. beber, sin agua, ¿no? El agua contaminada de toda la ciudad. Una ciudad de 160.000 habitantes, 180.000 habitantes. Sin agua, producto de la ineficiencia de una empresa, pero si uno quisiera hilar un poquito más atrás, producto también de toda una política mercantil respecto del agua, ¿no? Entonces, claro, uno podría también ver de qué modo las instituciones, todas las instituciones, las empresas, las universidades, los gobiernos, ¿no? Los hospitales. Hoy día mismo estaba leyendo, por ejemplo, que la clínica alemana de la ciudad acaba de dar una declaración pública donde justifica que por la situación actual se han visto en la obligatoriedad de tener que reducir personal para poder seguir atendiendo del modo en que ellos están acostumbrados. En fin, las instituciones en general están de alguna manera puestas en tela de juicio frente a cualquier acontecimiento. Lo que pasa es que este acontecimiento en particular del coronavirus desterritorializa la discusión. Es decir, te la sitúa ya no en el marco de una ciudad o de un pueblo o de un hogar, sino que en todas, ¿no? Ahora, el cómo lo viven todas es justamente donde ya Muy bien aparece, el encierro. ¿ah? Muy bien el encierro. Claro, de alguna manera algo ya nos hace compartir, digamos, el padecer
con cualquiera que habita el planeta, digamos. Lo que pasa es que las estrategias que empiezan a operar, las estrategias políticas que empiezan a operar en cada uno de los territorios es distinta. Y la estrategia que ha tomado el gobierno es una estrategia, justamente, han sido súper claros en decirla, ¿no? Que nos contagiemos de a poco. Es decir, aquí ese es un poco el mensaje, aquí no hay mensaje claro. Lo que está por verse, y aquí vuelvo un poco como a la metáfora de la organización social, lo que está por verse es si efectivamente la sociedad organizada, hastiada, empoderada justamente por el 18 de octubre o empoderada por procesos de movilización anterior. Osorno también echó a un obispo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace que un poquito más de un año. Es decir, cuando en 50 años más se lea la historia de Osorno, wow, entre 2018 y 2020 han pasado hartas cositas, digamos, en este espacio. Entonces, esa misma sociedad, vamos a ver si hace caso de llevar a sus hijos a las escuelas, de quienes tienen la posibilidad organizada nuevamente de resistirse al trabajo. Por ejemplo, los profes, ya Aguilar lo mencionó, el presidente del Colegio de Profesores. Usted puede llamar, señor ministro, a que el 27 de abril volvamos todos a clase, pero nosotros no vamos a volver a clase. O sea, hagan lo que quieran, digamos, desde el punto de vista declarativo, pero nosotros no vamos a volver. Ahora, sí, están tocando una fibra muy sensible, y que es la fibra del consumo. Van a abrir los malls dentro de poco. Vamos a ver qué tanta organización existe como para resistirse a ir al mall. Los que están más jodidos son los trabajadores del mall. La gente que va a tener que ir a exponerse a esos lugares en función del salario que les pagan, digamos. Pero yo creo que hay un tema que está por verse, y que es la reacción popular, digamos, por poner el nombre sesentero, setentero, que tanto te Que tanto le gusta a alienta a Rodrigo. la discrepancia millennials Lagos. ¿Cómo es que se reacciona, digamos, frente a esa orientación pública? Ya, pues no se queden callados, que estamos grabando, estamos en vivo. No, es que vi la cara de seriedad de Rodrigo Lago y dije, va a espetar algo, va a espetar. No. ¿No? No. Pero parece que solamente el rostro se Soy frunció, así, un tipo serio yo. pero ya lo dejó pasar, dijo. Es demasiado. Oye, como Ahora, para ir cerrando la conversa, ¿qué? muchachos, Pero para ir deja que cerrando termine la... Cristian, pero no cierres tú, deja que termine Cristian. No, 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 si yo No, si yo había... no voy a cerrar nada, justamente les iba a pedir que pudieran un poco ¡Déjate de redondear, hablar! redondear parte de la conversación, o el monólogo, si tú quieres. No, redondear qué, si finalmente yo creo que dentro de estas crónicas del encierro que comenzamos, ¿no es cierto?, a recorrer, un modo distinto de hacer este programa, a lo mejor hasta tenemos más auditores, ¿no? Un modo distinto de hacer el programa, el bueno, el malo y el feo, ¿no es cierto?, que generábamos en la radio de la Universidad de los Lagos, ¿no es cierto? Y en estas crónicas del encierro vamos a ver qué sale, ¿no? Porque todavía queda mucho mientras vamos grabando, seguramente van a aparecer, ¿no es cierto?, Sí. calentitos, algunas nuevos, ¿no es cierto?, acontecimientos, algunas nuevas, ¿no es cierto?, no sé, pues, situaciones. Aristas. Y aristas del Ese asunto espacio para y la ontología del presente, de que tanto la les antología gusta a del ustedes, presente, ¿no? Foucaultianos. Claro, Voy a googlear eso. y- ¿Cómo es? ¿Ontología del presente? en el ¿Cómo es? presente. Sí. Y por mientras les brindaremos, ¿no es cierto?, a nuestros auditores también algunos artefactos de la cultura
como te gusta a ti llamarlos, ¿no es cierto? Sí, me gusta ese Tratar de concepto. trabajar con algunos artefactos de la cultura para poder pensar, ¿no es cierto?, algunas situaciones como la que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto?, el encierro, ¿no? Distintos tipos de encierro, cómo se Eso. generan, qué significado tienen, ¿no? No necesariamente van a tener los significados que les damos nosotros, ¿no? Pero No, claro. mira, saltar Finalmente son aquí, pretextos. Oye, saltar, pero a saltar desde el propósito de cuento esa, de Cortázar, ¿no es cierto?, hasta la idea de humanocentrismo, como dice Martín oye, Quintana, me parece hay interesante. una, hay una reacción en este encierro que me ha llamado mucho la atención, ya que, bueno, Martín en este momento está dedicado a su posgrado, pero Cristian y yo estamos haciendo clases. Y fíjense que una de las cosas que ya es un hábito de los estudiantes en nuestras clases, creo que no solo en esta, sino en muchas que he conversado con colegas, es que los muchachos resguardan su imagen privada, su imagen, esto de exponerse frente a la cámara en este público que es el curso, no lo realizan. Y creo que ese componente de esa forma de encierro es bien eh, paradojal al paradigma de la clase. Claro, tú tienes sí el nombre de ellos, pero no tienes su rostro. Ay, sí, pero es que eh, hay que decir que afrontarte a una clase, ¿no es cierto?, desde el encierro, igual es loco para uno. O sea, yo, Sí, pues, sí, me claro, eso. dijeron, por ejemplo, tuve una crítica constructiva, y espero que haya sido constructiva, dentro de una clase que hablaba, ustedes saben cómo yo hablo, pero que hablaba muy lento. Entonces fue como raro porque precisamente tiene que ver, ¿no es cierto?, con una exposición del arte de la cámara que uno no está acostumbrado, Claro, ¿no es hay cierto? que adaptarse al formato. Ya hay que Muchachos, me parece adaptarse al interesante formato. como dardo inicial para el próximo encierro, ¿no? ¿Cuál? La mediación tecnológica que sugiere Rodrigo. Pues aquí estamos hablando un poco de eso, ¿no? Estamos Sí, hablando podría ser. del tema de cómo es que nos exponemos en un formato al que no estamos habituados. Algunos estarán más habituados que otros, algunos tendrán mejores condiciones que otras, como podrán ver quienes nos ven. La iluminación que tiene Cristian Tejeda de estudio de televisión, ya sabemos dónde vamos a instalar Claro. el... La hermosa pizarra que tiene Martín Quintana, como vimos, Yo porque espero que ustedes no verán se vea lo que está escrito, porque ahí hay secretos, pero secretos. secretos. No, pero bueno, tu día nunca ha sido secreta. Todo será revelado a partir de estos mecanismos, así que no Eso. te preocupes. Ya, compañeros, muchas Hoy no, gracias pues por la conversación. no te vayas así, yo tengo que aprovechar estos espacios, ¿no es cierto?, para decirles a mis queridos auditores, a quienes nos escuchen y nos escucharán, que por favor, dentro de estas crónicas del encierro, compren. No, no puede ser. Capitalismo académico, tenía que Oye. saltar. Está No, bien, está bien. El que Mira, puede, mira, puede. está bien. Rodrigo, Felicita, no, sí hay que felicitarlo. esto es parte de las lógicas del encierro. Ya, justamente este muchacho, ¿no es Pero cierto? Muchacho viejo, saca su primer libro sobre su autor favorito, ¿no es cierto? Que se llama Baruch Spinoza, que es un Está filósofo bien. del siglo XVII, y resulta que por el encierro, ¿no es cierto? Ya este es otro tipo de encierro, ¿no es cierto? Es un tipo de encierro regional, no pude transitar de región en región para hacer presentación de esta, de esta maravilla, y no digo maravilla por lo que yo haya escrito sobre Spinoza, ¿no? Sino que mira la hermosa carátula, que es una obra original de una ex estudiante mía, ¿no es cierto?, que se llama Valeria Montesino. Ella hizo esta hermosa carátula. Entonces, usted si tiene algún momento, ponga Cristian Tejeda ahí en Google, Gediza, Espinosa, y a lo mejor si quiere adentrarse al mundo de la filosofía por medio de un filósofo bastante irreverente, aquí está, Espinosa, una política del cuerpo social. bien, Mira bien, yo. bien. Vea igual, Hay para que que veas. colocarlo en el link Claro, del comentario, en la cajita de sí, comentarios, como dice. Y claro. suscríbase. Y suscríbase.
y cómpreme. Y ahora, por favor, por favor. Así. ¿Qué anda Quizá buscando ese otro? ¿Se le perdió algo? Justo iba a tratar No. de mostrar el ejemplar que tengo autografiado, pero no lo Ah, tengo a mano. Ahí ya lo buscaremos. ¿Lo vendió? Bien, ya lo vendió por un vodka en esta. colegas, ustedes quieren seguir, parece, participando, pero ya se nos está acabando el tiempo de la sesión, por lo tanto, vamos a dejarlo hasta acá y ya subiremos otro programa dentro de la semana. Ya. Goodbye. Ya. Nos Goodbye. estamos viendo. Nos Cuídense. vemos.